Vale. Si os parece, empezamos, ¿vale? Porque yo creo que después que de la noche larga no va a venir más nadie. Bueno, pues comenzamos el día con las comunicaciones en cáncer de pulmón y cabeza y cuello. Y la primera viene del grupo de Sevilla, de Macarena y de Virgen de Rocío. Proyecto Esporadi, Inteligencia Artificial aplicada a la prevención de la toxicidad hematológica por radioterapia. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, pues este es un proyecto tecnológico en el que desarrollamos una herramienta con inteligencia artificial para contornear de forma automática la médula ósea y poder predecir la toxicidad hematológica causada por la radioterapia. El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte en el mundo. Tenemos en azul en los lugares del mundo donde es la primera causa, que son sobre todo los países desarrollados, en celeste, donde es la segunda causa de muerte, y en naranja la tercera, y en rojo, que es el África subsahariana, donde es la cuarta causa de muerte. En cuanto a incidencia, en la imagen superior vemos que en hombres es la mayor causa de incidencia de cáncer y también de mortalidad, mientras que en mujeres, en la imagen inferior, es la tercera causa en incidencia después del cáncer de mama y colon y la segunda en mortalidad después del cáncer de mama. Como vimos ayer en muchas sesiones, el efecto de la radiación no solamente tiene lugar en el target, sino que se liberan una serie de citoquinas al espacio celular y eso va a dar también un ambiente inmunogénico y también vamos a afectar a órganos adyacentes, dando lugar a efectos secundarios. Los efectos secundarios que más frecuentemente vemos después de la radiación en cáncer de pulmón son la esofagitis, como tenemos en la imagen superior en una endoscopia, esofagitis rádica, y luego en la imagen inferior, después del tratamiento ablativo de una lesión periférica pulmonar, a los meses la aparición de una neumonitis rádica. En cuanto a la toxicidad hematológica, es una toxicidad que también vemos con radiación, pero que quizás está menos abordada que las otras dos anteriores. En la imagen superior tenemos una imagen de resonancia magnética y al lado el corte anatómico, y dentro de los huesos tenemos lo que es la médula ósea, que está compuesta por una parte de médula ósea roja, que es la que vemos de color rojo, que está muy vascularizada por las arterias nutricias del hueso, y luego tenemos la médula ósea amarilla, que también la tenemos en el centro de la imagen, que está compuesta fundamentalmente por materia grasa y esa parte no tiene actividad hematopoyética. Cuando irradiamos el esqueleto, sobre todo la parte torácica, vemos que las series hematopoyéticas van reduciendo, disminuyendo a lo largo del tiempo de radiación. La subpoblación que más sensible es a la radiación sabemos que son los linfocitos, pero también vemos que los granulocitos y las plaquetas de una forma intermedia también van disminuyendo y quizá la serie que menos se afecta es la serie roja, la hemoglobina. Tenemos numerosas pruebas para hacer simulación y contorneo de imágenes. La principal que usamos todos es el TAC. En la imagen de abajo pues también tenemos la opción de resonancia. Podríamos también guiarnos a través de gammagrafía y también del PET. Los distintos planificadores que tenemos, pues en nuestro caso, de nuestro estudio, hemos utilizado Pinacle y el objetivo de este estudio es desarrollar un algoritmo que contornee automáticamente la médula ósea. Vamos a ver cómo de bueno es ese algoritmo comparándolo con una segmentación de un profesional radiólogo que lo ha hecho de manera manual y luego veremos también cómo puede predecir la toxicidad secundaria al tratamiento. Primero hemos hecho una selección de varios casos, hemos hecho una segmentación manual por un radiólogo y luego hemos hecho un postprocesado y un desarrollo de algoritmo por gente de la Universidad de Sevilla, de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones. La selección de casos, pues cogimos algunos casos que fueran radioterapia normofraccionada y que no se hubieran tratado con SBRT ni que hubieran tenido radioterapia previa. Y un primer momento se hizo un contorneo de las estructuras óseas que vemos aquí de color púrpura y luego hicimos de los huesos y luego un contorneo de la médula ósea que vemos de color naranja. Para este proceso, primero se realizó lo que se llama una umbralización y contorneo automático, semiautomático. Esto consiste en que generalmente los planificadores tienen una serie de herramientas con un umbral que podemos calcular o establecer unas densidades para que nos contorneen una serie de estructuras. Las estructuras óseas son relativamente sencillas, a 60 unidades de Hanfield nos las puede contornear de una manera más o menos acertada y luego para la médula ósea utilizamos 315 unidades de Hanfield. Luego se hace lo que se llama una contracción del contorneo generado. Es decir, se le hace una pequeña reducción para que nos genere un contorneo de la cortical del hueso.
Luego se hace lo que se llama una apertura de contornos, que consiste en que los ruidos que aparecen en las imágenes, como aparece en la imagen la huella dactilar de arriba, que aparecen unas pequeñas artefactos, con esta técnica de apertura desaparecen y se ve más nítida la imagen como aparece la huella dactilar abajo. Y por último se hace una corrección manual de los errores porque estas herramientas semiautomáticas tampoco son 100% precisas. Utilizamos luego una serie de desarrollos de algoritmos que ya se me han publicado previamente por el equipo de la Universidad de Sevilla. ¿Y cómo se realiza el proceso? Pues de manera muy resumida, en la imagen que aparece en la izquierda, lo primero que se hace es lo que hemos llamado antes la umbralización, es decir, se quita todo lo que no sea estructura diana, en este caso nos quedamos con el hueso y la médula ósea. En una segunda proceso se realiza lo que se llama la imagen a distancia, que lo que se hace es calcular el histograma que hemos hecho con la herramienta automática y lo comparamos con el histograma de la segmentación manual. Y por último, se hace lo que se llama una imagen de costes, que es en aquellas secciones donde el contorneo automático pues, no ha sido demasiado preciso, se realzan las partes que están menos valoradas y se disminuyen aquellas que están sobrevaloradas, para que al final nos dé el contorneo que tenemos en la última imagen. Utilizamos dos métodos con dos algoritmos distintos para ver cuál de ellos era más eficaz. El primero, las unidades de medición para ver cuánto de preciso era cada uno comparándolo con el gold estándar, que era el manual, calculado por el radiólogo, pues se utilizaron estas distintas medidas, como son el índice DICE, JACAR, los valores predictivos positivos y la sensibilidad. Esto, cuanto más cercano al 1, es mejor. Entonces vemos que en este caso el método 2 llegaba hasta un 0,70 y tanto, mientras que el otro método estaba en torno al 0,40, 0,50, y vemos que el método 2 calculaba mejor la segmentación automática de los huesos que el método 1. En cambio, cuando hicimos el mismo proceso para la médula ósea, aquí ocurría lo contrario. El otro método calculaba con valores más altos la médula ósea. Probablemente un algoritmo está más enfocado a una densidad tipo ósea y el otro está más enfocado a una densidad tipo blanda, como puede ser la médula ósea. Los resultados fueron limitados porque la sensibilidad, que lo ideal es que esté en torno a 1, estaba en torno a 0,3, 0,7 según el método utilizado, con lo cual no es muy alto y esto nos hace que tengamos que incluir más casos para que la herramienta sea más robusta. ¿Cuáles son las dificultades que hemos encontrado? Pues que la médula ósea es muy difícil de contornear, incluso de manera automática, porque es estructura muy pequeña, como vemos aquí en el interior de las costillas o de la escápula. Lo segundo es que cuando uno magnifica la imagen ve que la médula ósea pues, tiene también una gran heterogeneidad y disparidad de densidades y eso también hace que sea muy difícil saber lo que es médula ósea roja de lo que es médula ósea amarilla. Y luego que también en la propia estructura ósea aparecen artefactos como son los osteofitos que dan lugar a valores extremos que dificultan que el algoritmo pueda calcularlo para su segmentación. Las soluciones que hemos planteado es que, por supuesto, tenemos que aumentar la biblioteca, la librería de casos que tenemos para que los algoritmos vayan aprendiendo todas estas peculiaridades y se vayan haciendo más precisos, que en la segmentación manual cada vez tenemos que ser más precisos, debemos emplear más tiempo para ser más concisos en su contorneo y dividir la segmentación según estructuras óseas concretas. La conclusión es que la toxicidad hematológica por radiación en cáncer de pulmón es un efecto adverso relativamente frecuente y debemos tenerlo en cuenta, que si tuviéramos un método para poder contornear la médula ósea, podríamos utilizarlo como un órgano de riesgo y establecer dose constraints para poder prevenir su irradiación y, por tanto, la potencial probabilidad de una mielosupresión que puede impactar en la supervivencia del paciente, y que estos son nuestros análisis preliminares con las dificultades y las soluciones que hemos encontrado para seguir haciendo un número mayor de casos y poder establecer un algoritmo todavía más preciso. Quería finalmente dar las gracias por el equipo de radiología, al equipo de radiofísica y al equipo de ingenieros de la Universidad de Sevilla que han hecho posible este estudio. Muchas gracias. La siguiente también viene del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Escalada de dosis en radioterapia paliativa en el carcinoma epidermoide de cabeza y cuello mediante UMAT e IGRT. Bueno, buenos días. Mi nombre es Manuel Paez Garrido, residente de tercer año del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Y con vuestro permiso me gustaría
presentar mi trabajo acerca de la escalada de dosis en radioterapia paliativa, cáncer de cabeza y cuello mediante UEMAP y IGRT. Antes de nada, decir que no hay ningún tipo de conflicto de interés relacionado con este estudio y dar las gracias a Grünenthal Pharma por la inscripción en este congreso. Me gustaría dar una serie de pinceladas en cuanto al cáncer de cabeza y cuello, decir que constituye la 7ª neoplasia en cuanto a incidencia, que en cuanto a región anatómica la localización más frecuente en Europa es la laringe y que es un tumor predominantemente masculino, con una distribución por sexos en España de 10 a 1 hacia los varones. En cuanto a la edad media de aparición, generalmente suele ser mayores de 50 años y podemos decir que este tipo de tumor tiene una etiología fundamentalmente ambiental, siendo sus dos principales factores de riesgo tanto el tabaco como el alcohol. Gran parte de la investigación clínica sobre el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello se ha centrado en pacientes con enfermedad potencialmente curativa, mientras se han realizado menos esfuerzos para optimizar el tratamiento paliativo de los pacientes con enfermedad incurable o considerados inadecuados para un tratamiento radical. Estos pacientes tienen un mal pronóstico, con una supervivencia media que oscila entre 4 y 8 meses. Por lo tanto, en los pacientes que no son candidatos a un tratamiento curativo, ya sea con cirugía, con radioterapia radical, con o sin quimioterapia añadida o inmunoterapia, la radioterapia paliativa tiene como gran objetivo mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y el hecho de utilizar un esquema ideal debe ser para aliviar la sintomatología con los mínimos efectos secundarios para mejorar dicha calidad de vida. Hay que remarcar que no hay altos niveles de evidencia en cuanto para elegir el esquema más óptimo de tratamiento y que es muy importante el desarrollo de un esquema eficaz de tratamiento radioterápico paliativo en pacientes con cáncer de cabeza y cuello porque supone una gran proporción significativa de casos en la mayoría de servicios de oncología radioterápica. Por lo que nuestro estudio consiste en lo que queremos buscar es, porque creemos que las nuevas tecnologías nos podrían permitir incrementar la dosis de radiación de los esquemas de radioterapia paliativa en cáncer de cabeza y cuello y con ello conseguir mejores resultados en cuanto a calidad de vida. En cuanto a las hipótesis de nuestro trabajo, por un lado es que el incremento de dosis puede influir tanto en la respuesta terapéutica como en la supervivencia global, que los avances tecnológicos pueden disminuir la toxicidad aguda y que distintas variables pueden influir en los resultados terapéuticos. En cuanto a los objetivos y propósitos, analizamos por un lado la respuesta terapéutica, la supervivencia global, la toxicidad aguda y las distintas variables que influyen en la supervivencia. Nuestro estudio consiste en un estudio de corte retrospectivo de 21 pacientes con cáncer de cabeza y cuello recogidos desde agosto de 2018 hasta septiembre de 2020. Aquí incluíamos tanto pacientes diagnosticados de nuevo, es decir, vírgenes de tratamiento, como pacientes con recidiva con independencia de la actitud terapéutica inicial. En cuanto al esquema de fraccionamiento utilizado, utilizamos una modificación del esquema hipotrial de 36 Grays con un fraccionamiento de 6 Grays por fracción cada 72 horas mediante fotones de 6 megavoltios y mediante técnica de UEMAP e IGRT. La dosis biológica equivalente de este esquema fue de 64,86 Grays y el tiempo total de tratamiento fue de 17 días. En cuanto a las características de nuestros pacientes, es decir, que 13 eran varones y 8 eran mujeres. La mediana de edad en la primera consulta de radioterapia fue de 77 años, el 52% de nuestros pacientes eran fumadores, y decir que todos los pacientes tienen una histología de piedromoide. En cuanto a la mediana de nuestro PTV fue de 159,6 centímetros cúbicos, y decir que el estado general de nuestros pacientes era un poquillo límite, ya que el 67% eran un ECOG 2 o ECOG 3. En cuanto a la representación de la lesión tumoral, 8 pacientes eran diagnosticados de nuevo, mientras que 13 eran recaídas, de las cuales 5 eran regionales, 5 locorregionales y 3 locales. Con el tratamiento previamente recibido, 13 habían recibido algún tipo de tratamiento, estando la reirradiación presente en 4 de ellos. En cuanto a la administración de tratamiento, todos los pacientes recibieron el tratamiento y no hubo ningún paciente que no finalizaba por toxicidad. En cuanto al análisis estadístico realizado, se utilizó la versión 22.0 del SPSS, se realizó el test de Breslow y la versión de Cox para univariante, para la supervivencia el Kaplan-Meier y para el análisis multivariante la regresión de Cox. Tras una medida de seguimiento de 13,5 meses, 3 pacientes seguían vivos. En cuanto a la respuesta al tratamiento que se analizó a los 2 meses inicialmente mediante TAC y exploración física, 9 tienen una respuesta parcial, 9 una respuesta estable, 8 una respuesta parcial,
3 una respuesta completa y uno tuvo una progresión de la enfermedad. También recogimos la toxicidad aguda durante el tratamiento, tanto la mucositis como la odinofagia, y de los cuales 7 pacientes tuvieron toxicidad y de los cuales 3 tuvieron una toxicidad grado 3. No hubo ningún tipo de toxicidad grado 4. En cuanto a la media de supervivencia global, fue de 13,5 meses y la media de supervivencia libre de progresión fue de 7,2 meses. Realizamos el análisis univariante y no hubo ninguna de las variables estudiadas, ninguna fue significativa. Sin embargo, hubo 2 variables, tanto la reirradiación como el PTV, que tuvieron un resultado tendente a ser significativo, por lo que decidimos realizar el análisis multivariante. En el análisis multivariante, ambas fueron significativas con el siguiente significado. Por un lado, que los pacientes que no se reirradiaban tenían 4 veces más posibilidad de fallecer y que por cada un aumento de 1 centímetro cúbico de PTV, la probabilidad de fallecimiento era del 0,9%. Junto a la discusión de nuestro estudio, por un lado, empezar diciendo nuestras limitaciones, decir que es un estudio de corte retrospectivo, por lo que las conclusiones a las que podemos llegar no tendrán la misma fortaleza que las de un ensayo clínico y que el pequeño tamaño muestral implica una menor potencia estadística. Nuestras fortalezas fueron que todos nuestros pacientes fueron tratados con el esquema de 36 Grays a 6 Grays fracción cada 72 horas. Por otro lado, la baja tasa de toxicidades que observamos, que puede deberse a la alta conformación conseguida con la VMAP, a que no hubo concomitancia también con quimioterapia y que no se realizó irradiación profiláctica. Y por último, también que como fortaleza, gran fortaleza, es que nuestros pacientes, incluimos en nuestro estudio reirradiaciones, lo cual lo hace novedoso y reitera que las nuevas tecnologías nos pueden permitir reirradiar con buenas respuestas y con baja toxicidad. Cuanto a algún resultado inesperado, fue que la reirradiación se relacionó de manera significativa, incluso como factor protector con la supervivencia. Al analizarlo, nos dimos cuenta que los volúmenes en centímetros cúbicos del PTV eran menores en pacientes reirradiados, es decir, en pacientes con recidiva, que en los pacientes diagnosticados de nuevo, por lo que puede ser un factor de un sesgo de confusión. Como conclusión es decir que la escala de dosis en radioterapia operativa en el cáncer de cabeza y cuello hasta alcanzar 76 Grays con un fraccionamiento de 6 Grays al día, cada 72 horas, mediante VMAP y GRT, es una buena acción terapéutica por varios motivos. Por un tipo de tratamiento corto, por un muy alto nivel de cumplimiento, por unas buenas tasas de respuesta, por una toxicidad aceptable y por una supervivencia superior a otros esquemas terapéuticos. Y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Tú vas a presentar también la siguiente, ¿no? Sí. Vale. Pues la siguiente es una comunicación que viene de distintos servicios de oncología radioterápica de aquí de Andalucía, Virgen del Rocío, Puerta del Mar de Cádiz y Reina Sofía de Córdoba. La expresión de INRNA NEAT1 predice la recaída local en cáncer de pulmón. Vale. Gracias. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Con vuestro permiso voy a exponer mi segunda comunicación, que va acerca del biomarcador NEAT1 y su relación con el cáncer de pulmón. De nuevo decir que no hay ningún tipo de conflicto de interés relacionado con el estudio y de nuevo dar las gracias a Argumental Pharma por la inscripción en este congreso. Me gustaría hacer un breve repaso de la actualidad epidemiológica del cáncer de pulmón. En cuanto a incidencia, el cáncer de pulmón se encuentra en segundo lugar, solo tras el cáncer de mama, con un 11,4%. En cuanto a la incidencia por continentes, Asia es el continente con mayor incidencia, con un 59,6%. En cuanto a la prevalencia, el cáncer de pulmón se encuentra en cuarto lugar, solo tras el cáncer de mama, el colorectal y el cáncer de próstata, con un 5,2%. Cuanto a mortalidad, decir que el cáncer de pulmón es el cáncer con mayor mortalidad, con un 18%. Cuando a la tendencia en los próximos 20 años, es decir, de aquí hasta 2040, observamos una tendencia al alza tanto de incidencia y mortalidad en ambos sexos, aunque algo mayor en varones, por lo que tras observar este tipo de datos epidemiológicos, especialmente en mortalidad y tendencia en los próximos años, creemos necesario anteponernos ante dicha grave enfermedad y aquí es donde entra nuestro estudio, o mejor, nuestro biomarcador, que es el NEAT1. ¿Y qué es el NEAT1? El NEAT1 es una RNA argonocodificante o non-coding RNA. ¿Y qué es una RNA argonocodificante? Es una ARN de más de 200 nucleótidos que no se traduce en proteínas, interacciona principalmente con el ADN, con el ARN mensajero, con microproteínas y con proteínas y por ello influye en la regulación de la expresión génica a diferentes niveles, ya sea bien genético, transcripcional, post-translacional y post-traduccional.
Aquí en la figura se raman las diferentes funciones que pueden realizar los ARN largos no codificantes. Voy a comentar algunas. Por un lado, pueden actuar como esponjas sobre sus microARN complementarios y reducir la función de estos. También pueden realizar funciones de andamiaje y también pueden tanto activar como suprimir la transcripción de ciertos genes y por ello modular el funcionamiento de los ARN mensajeros. Decir que las funciones moleculares de varios ARN largos no codificantes han sido ampliamente estudiadas por su potencial aplicación como biomarcadores de diagnóstico precoz o pronóstico en el cáncer de pulmón, como pueden ser los que observamos aquí, el MALAT1, el HOT-AIR, el H19, el ANTRIL, el PVT1, entre otros. Decir que los ARN largos no codificantes realizan muchas funciones celulares normales, sin embargo, el papel funcional de estos ARN largos no codificantes en relación a la respuesta a la radioterapia pulmonar no se conoce o es poco conocido. En la figura observamos los diferentes tipos de ARN largo que podemos encontrar. Encuentra nuestra molécula, el NEAT1, es un gen de ARN y está afiliado a la clase de ARN largo no codificante, como he comentado, y es esencial para la formación de unos cuerpos nucleares llamados paraspeckles, que inicialmente se descubrió que estaban relacionados con la respuesta de estrés. Sin embargo, recientemente, de manera más específica, se sabe que se encargan de la organización nuclear y con ello está vinculado a el mantenimiento del genoma y la regulación de la expresión génica, por lo que influye tanto en el crecimiento, desarrollo y la proliferación celular, que es lo que tiene que ver un poco con la carcinogénesis. Además, también se ha descubierto que el NEAT1 contribuye a la radioresistencia en el cáncer de pulmón. En esta figura observamos las consecuencias en función de los diferentes niveles de expresión de NEAT1 en los diferentes tejidos. En el tejido normal, los niveles de expresión de NEAT1 son bajos, por lo que los microARN supresores oncogénicos no se ven esponjados o alterados por los NEAT1, por lo que hay una mayor unión de estos con los ARN mensajeros oncogénicos y eso se traduce en una traducción obstaculizada y por lo tanto hay menores niveles de proteínas oncogénicas. Sin embargo, en el tejido tumoral, los niveles de NEAT1 son altos, por lo que los microARN supresores oncogénicos aquí sí se ven alterados o esponjados por los NEAT, por lo que hay una menor unión de estos con los ARN mensajeros oncogénicos y eso conlleva una mayor traducción de proteínas oncogénicas, dando lugar a proliferación, invasión y migración de las células cancerígenas. Por lo que nuestro estudio consiste en investigar cómo se traduce en la práctica clínica los diferentes niveles de expresión de NEAT1, es decir, en pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón, y cómo contribuye esto a la radioresistencia. Entre febrero de 2016 y octubre de 2017 se evaluaron prospectivamente un total de 94 pacientes, de los cuales 94 pacientes con cáncer de pulmón, de los cuales 65 eran no microcíticos y 29 eran microcíticos. Los criterios de inclusión y exclusión son los que se muestran aquí. Nuestra corte estaba formada por 73 varones y 21 mujeres. La mediana edad fue de 66 años y clasificamos la expresión de NEAT1 en función de la mediana que fue de 1,88. Es decir, que la mayoría de nuestros pacientes eran fumadores y también tenían un buen estado general que fue evaluado por el índice de Karnofsky. Es decir, que el 82% de nuestros pacientes eran estadios localmente avanzados, que solo 10 pacientes fueron operados, de los cuales los 10 eran no microcíticos, que todos los pacientes recibieron radioterapia y que el 96% recibió quimioterapia también. Es decir, que las muestras de sangre periférica fueron recogidas en los pacientes con cáncer de pulmón un mes antes de la radioterapia y que el perfil de expresión de NEAT1 se midió mediante un sistema en PCR en tiempo real. Contra el análisis estadístico se utilizó la versión 25.0 del SPSS y se utilizó tanto el Kaplan-Meier como la regresión logística de Cox para el análisis de supervivencia. Tras una mediana de seguimiento de 21 meses, 26 pacientes seguían vivos, 71 pacientes experimentaron algún tipo de recaída, de las cuales 39 fueron locales. Realizamos el análisis variante, de las cuales cuatro variables fueron significativas para predecir el riesgo de recaída local. Por un lado, el género, más específicamente el hecho de mujer, actuó como un factor protector. Por otro lado, también actuó como factor protector el hecho de decir la cirugía. También actuó como factor protector, factor de riesgo, perdón, en el estadio 3B y 4. Y además también, perdón, es que las diapositivas están movidas. O sea, se ha descolocado un poco todo. Puede seguir, va bien, se viene.
Vale, es que no son las mismas que deberían de salir. Vale, vale. Bueno, pues las variables que fueron significativas en el variante para predecir el riesgo de caída local fueron la cirugía y el género que actuó el hecho de ser mujer y la cirugía actuaron como factor protector, estadio 3B y 4, como he dicho antes, como factor de riesgo, y la expresión de NEAT1 por encima de la mediana actuó como factor de riesgo también. Realizamos el análisis multivariante, que utilizamos las 4 variables, metimos las 4 variables que fueron significativas en el variante y realizamos el método de paso atrás. Aquí volvieron a salir tanto el género como la cirugía como factores protectores, y el análisis multivariante mostró un mayor riesgo de recaída local cuanto mayor era, el análisis multivariante mostró a mayor expresión de NEAT1, un mayor riesgo de recaída local en todos los pacientes, como lo mostramos aquí. Además, también el análisis multivariante mostró un mayor riesgo de recaída local en cáncer de pulmón no microcítico y dentro de estos en el epidermoide y además también en el no microcítico. El análisis multivariante también mostró unos resultados similares en cuanto a supervivencia libre de enfermedad en el no microcítico y dentro de este en el epidermoide, por lo que podemos concluir que la expresión de NEAT1 en las células mononucleares de sangre periférica está asociada a la recaída, especialmente a la local, tanto en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico como microcítico, y por lo tanto podemos decir que este biomarcador puede utilizarse para personalizar el tratamiento con radioterapia en aquellos pacientes con un pronóstico más desfavorable. Muchísimas gracias y nada más. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos a la siguiente. También del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Análisis de variables clínicas y anatómicas que influyen en el tratamiento del cáncer de laringe T4A. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana Burgueño Caballero. Soy residente de último año del Hospital Virgen del Rocío. Bueno, mi trabajo se titula Análisis de variables clínicas y anatómicas que influyen en el tratamiento del cáncer de laringe T4A. Bueno, a nivel mundial, el cáncer de cabeza y cuello supone en torno al 5,7% de la mortalidad relacionada con cáncer. Sabemos que el cáncer de laringe pues, son habitualmente de células escamosas y que es mucho más frecuente en hombres. El tabaco es el factor de riesgo conocido más importante y además sabemos que tiene un efecto sinérgico con el consumo de alcohol. Bueno, vamos a repasar un poco en qué consiste el estadio T4. Sería el estadio localmente avanzado, se subdivide en 2 tipos, T4A y T4B. El estadio T4A pues, implica cuando se infiltra el cartílago tiroides o tejido más allá de la laringe, como esófago, base de lengua o tráquea. Y luego tenemos el estadio T2B, que sería muy avanzado cuando se invade la carótida, el espacio prevertebral o mediastínico. En este estadio T4, sobre todo yo me voy a centrar en el estadio T4A, tenemos dos modalidades terapéuticas. Por un lado la cirugía, que sería la laringectomía, seguido de radioterapia más o menos quimio, según el resultado de la cirugía, o el tratamiento con preservación de órganos con radioquimio. Generalmente en la literatura, y vemos que en las guías de práctica clínica, en el estadio T4A, independientemente del estadio ganglionar, el tratamiento de lesión sería la cirugía. Solamente se queda el tratamiento con preservación de órganos para pacientes muy seleccionados. Vemos aquí algunos de los artículos que analizan más en profundidad el estadio T4 y el T4A, y nosotros lo que hemos observado es que en la práctica clínica diaria vemos que aunque el tratamiento de lesión sea la laringectomía, cuando nosotros comentamos los casos en los comités multidisciplinares, dependiendo de la sublocalización afecta, muchas veces se elige el tratamiento con cirugía o con preservación de órganos. Y vemos que esto en la literatura no es una variable que se haya analizado. Solamente uno de estos 3 artículos, el de Rosenthal, sí que analizó las sublocalizaciones, pero solamente descriptivo, no vio ninguna relación. Entonces, por eso nosotros nos planteamos esta hipótesis. Pues nos planteamos que el ECOG podría influir en la decisión terapéutica, nos planteamos que dentro del estadio T4A las distintas sublocalizaciones podrían influir en el tratamiento elegido y que el estadio ganglionar también podría influir en la estrategia terapéutica. Analizamos pues, el ECOG, analizamos las distintas sublocalizaciones del tratamiento y analizamos el estadio ganglionar. Nuestro estudio es un estudio retrospectivo de 26 pacientes con cáncer de laringe T4A, tratado en nuestro servicio de oncología radioterápica entre mayo de 2017 y noviembre de 2019.
Estas son algunas de las variables que analizamos, como el ECOG, invasión de base de lengua, invasión de hipofaringe, invasión de cartílago tiroide y el estadio ganglionar. Para el análisis de la sublocalización utilizamos los tags diagnósticos y también la anatomía patológica de las piezas quirúrgicas de los pacientes que se operaron. Estas son las características básicas de nuestros pacientes, con una mediana de edad de 60 años, la mayoría eran hombres, el 88,5%, el 100% eran fumadores y el 73% bebedores habituales. Los tratamientos que analizamos pues, fueron los siguientes. En primer lugar, la cirugía seguido de radioterapia, como tratamiento más frecuente, la cirugía seguido de radioquimio, luego la preservación de órganos con radioquimio, siendo el segundo tratamiento en frecuencia, quimioterapia de inducción seguido de radioquimio y por último la radioterapia sola. Bueno, analizando ya cada una de las variables, cuando vimos el ECOG, en nuestro caso no nos salió estadísticamente significativo porque además vimos que la mayoría de pacientes que se habían operado tenían un ECOG 1 y la mayoría de pacientes que habían hecho tratamiento con quimiorradio un ECOG 0. En cuanto al análisis de la invasión de base de lengua, pues vimos que los pacientes que se habían operado, ninguno de ellos tenía invasión de base de lengua, que la mayoría de los pacientes que sí la tenían, pues se habían tratado con quimiorradio o con radio solo. Además, en el análisis estadístico nos salió significativo. En cuanto a la variable de invasión de hipofaringe, también vemos que la mayoría, en torno al 85% de los pacientes que se operaron, no tenían invasión de hipofaringe. La mayoría de los que sí la tenían, pues se trataron o con quimiorradio o con el resto de modalidades, pero bueno, la mayoría con preservación de órganos. Y luego, en cuanto a la invasión del cartílago tiroide, aquí sí vimos que la mayoría de los pacientes, el 80% de los pacientes que se operaron, sí que tenían invasión del cartílago tiroide y también fue estadísticamente significativo. Y por último, al analizar el estadio ganglionar, pues vimos que la mayoría de pacientes que se operaron eran N0 y que los pacientes que hicieron tratamiento con quimiorradio pues tenían estadio ganglionar normalmente más avanzado. Y para concluir, pues en nuestro estudio el ECOG no sería una variable que influya en la elección de tratamiento, aunque es verdad que tenemos pocos pacientes. Y luego la afectación de las distintas sublocalizaciones estudiadas sí que influyen en la decisión terapéutica, por lo menos en nuestro estudio. Los pacientes que presentan invasión de base de lengua o de hipofaringe se tratan más frecuentemente con terapia de preservación de órganos y los que presentan invasión de cartílago tiroideo con cirugía. Esto concuerda un poco con lo que nosotros solemos ver en los comités. Y por último, que el estadio ganglionar también influye en el manejo terapéutico con una mayor frecuencia de pacientes N0 con manejo quirúrgico. Y muchas gracias. Bueno, ¿había alguna pregunta? No, ¿no? Bueno, a continuación, la siguiente ponencia que viene en el programa se dio por cuestiones logísticas el primer día y pasamos al doctor Romero Pareja. Nos va a presentar la comunicación, la sobreexpresión de la cochaperona prefoldina se asocia a una mayor mortalidad en cáncer de pulmón no microcítico. Muy buenos días a todos, soy Pedro Romero Pareja, facultativo especialista en oncología radioterápica del Hospital Infanta Luisa de Sevilla y como autor y en representación de este equipo multicéntrico y multidisciplinar les expondré el estudio titulado La sobreexpresión de la cochaperona prefoldina se asocia a mayor mortalidad en cáncer de pulmón no microcítico. Ninguno de los autores tiene conflicto de interés que declarar y entrando en materia, la prefoldina es una cochaperona, una proteína que interviene en procesos de plegamiento y conformación proteica a nivel intranuclear y a nivel citoplasmático. Como vemos en la imagen, tiene una estructura hexamérica con forma de medusa, formada y constituida por 6 subunidades. 4 subunidades beta, la 1, 2, 4 y 6, y 2 subunidades alfa, la 3 y la 5. En combinación con otros elementos, forma varios complejos, como por ejemplo el complejo prefoldina-URI, que interviene en numerosos procesos neoformativos. Y recientemente, en un estudio de 2016, elaborado por Wang y su equipo, se describió que la sobreexpresión de prefoldina 1 en modelos con ratones y cultivos celulares daba lugar a una interacción con precursores de la ciclina A que se traducían en una disminución de los niveles de esta última
generando así un ambiente propicio para los procesos de transición epitelio-mesénquima, que como sabemos es una situación indispensable para la formación de metástasis. Y son estas metástasis una de las principales responsables de la alta mortalidad que tiene el cáncer de pulmón no microcítico. Por eso nuestro estudio planteó que si estas situaciones que se dan en nuestros modelos con ratones y in vitro pueden darse también en la clínica y en el día a día. Por ello, planteamos en un primer momento realizar o analizar una cohorte de pacientes procedentes de la base de datos del Cancer Genome Atlas, hasta 518 casos de cáncer de pulmón no microcítico, en los que analizamos las curvas de supervivencia para comparar aquellos pacientes que presentaban bajos niveles de prefolina versus aquellos que mantenían la proteína sobreexpresada. Posteriormente, o paralelamente, también analizamos muestras de tejido tumoral y muestras de tejido sano para valorar los genes de prefoldina transcritos en dichas muestras. Posteriormente, si nosotros realizamos una cohorte en el Centro Virgen del Rocío de Sevilla, basada en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, de los cuales habíamos recopilado sus datos respectivamente entre 2012 y 2017 y excluyendo a aquellos pacientes que presentaban una histología microcítica o que habían recibido un tratamiento oncológico previo. Finalmente, nuestra cohorte fue constituida por 58 pacientes, predominantemente masculinos, con una mediana de edad de 67 años y sin destacar ninguna histología específica no microcítica. El estadio más frecuente hallado en nuestra cohorte fue el estadio 3A, siguiendo las consideraciones del TNM vigentes en el momento del estudio, y la mayoría de nuestros pacientes habían sido intervenidos quirúrgicamente, lo cual nos permitió acceder a muestras de tejido tumoral de casi todos ellos. Hasta un 86% también recibió radioterapia, ya sea en cualquier momento de su proceso oncológico. Estas muestras de tejido tumoral, que fueron recopiladas desde el Biobanco Institucional del Hospital Universitario Virgen del Rocío, fueron analizadas por dos patólogos independientes con ciegos de datos clínicos para determinar la sobreexpresión de la prefoldina en cada una de ellas, utilizando varios anticuerpos y material de diferentes casas comerciales. En esta diapositiva podemos ver la categorización que hicieron y que hemos seguido durante el estudio dichas patólogas, en las que vemos más a la izquierda ninguna expresión o nivel 0 hasta una expresión muy fuerte o nivel 3. Para el análisis estadístico empleamos el software SSPS versión 26 y el GraphPrism versión 5.0, teniendo la supervivencia global como endpoint principal y el método de Kaplan-Meier para el análisis de supervivencia. Y ya mostrando los resultados a los que obtuvimos, en un primer lugar, en la cohorte del Cancer Genome Atlas, me gustaría destacar la relación que había entre la supervivencia global y la sobreexpresión de la subunidad 1 de prefoldina, en la cual los pacientes que tenían una sobreexpresión de dicha subunidad alcanzaban una mediana de supervivencia de 45 meses, en contraposición a aquellos que no tenían sobreexpresada la proteína y alcanzaron una mediana de supervivencia de hasta 85 meses. Las diferentes unidades de la cochaperona se relacionaban fuertemente entre ellas y al análisis de los tejidos, de las muestras de tejido, apreciamos que tanto la prefoldina 2, 3, 4 como 6 tenían una sobreexpresión en tejido tumoral, no así en tejido sano. Ya aproximándonos a nuestra cohorte, hasta un 40% de nuestros pacientes presentó una sobreexpresión de prefoldina, ya sea subunidad 1, 3 o 5, que también mostraban una correlación importante y fuerte entre cada una de ellas. En el momento del análisis, con una mediana de seguimiento de 40 meses, con una mortalidad, hasta el 33% de nuestros pacientes habían fallecido y el 41% de los pacientes de la cohorte habían desarrollado metástasis a distancia. En el análisis multivariante, destacar que la relación entre la subunidad 5 de la prefoldina con una baja supervivencia global, siendo estadísticamente significativo, y la relación de la subunidad 1 con una baja supervivencia libre de enfermedad
a distancia y libre de enfermedad en general, siendo también ambos valores significativos. Por último, mostrarles las gráficas de las curvas de supervivencia de nuestro estudio cuando analizamos la supervivencia global en relación a prefoldina 1, prefoldina 3, prefoldina 5, en la que cuando se encuentra sobreexpresada cada una de estas unidades, la supervivencia global es menor. La misma situación se daba cuando analizamos la supervivencia libre de enfermedad en relación a prefoldina 1, prefoldina 3 y prefoldina 5, en la que apreciamos una menor supervivencia libre de enfermedad cuando cada una de estas unidades está sobreexpresada, siendo todos estos datos estadísticamente significativos. Y por último, en relación a la supervivencia libre de enfermedad a distancia, también encontramos una relación con prefoldina 1, 3 y 5, apreciando una menor supervivencia libre de enfermedad a distancia cuando se encuentra sobreexpresada, con la diferencia o la excepción de que en esta ocasión la relación con prefoldina 5 no fue estadísticamente significativa. Al final también planteamos analizar la supervivencia global cuando las diferentes subunidades de prefoldina están sobreexpresadas, como vemos en la gráfica, y también se apreció que cuando tenemos pacientes con una sobreexpresión de prefoldina 1, 3 y 5 en conjunto, la supervivencia global es menor. Por ello, concluimos que la sobreexpresión de prefoldina se asocia con mayor riesgo de metástasis y mortalidad en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. Estos marcadores de respuesta pueden ser biomarcadores útiles para guiar la intensidad del tratamiento en una terapia individualizada. Muchas gracias a todos los presentes y a la organización de... Muchas gracias, doctor Romero. No sé si hay alguna pregunta por parte de la audiencia. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente presentación. La siguiente comunicación corre a cargo del doctor Gomis Sellés. Nos va a presentar el estudio multicéntrico del impacto de las interrupciones de radioterapia en cáncer de pulmón que ha realizado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Bueno, buenos días. Mi nombre es Elías Gomis. Yo soy médico residente en el Hospital Virgen del Rocío y el trabajo que voy a presentar se titula Estudio multicéntrico del impacto de las interrupciones de radioterapia en cáncer de pulmón. Este es el esquema que voy a seguir. Primero la justificación del trabajo, metodología, resultados y discusión. Bueno, se estima que aproximadamente el 40% de los pacientes oncológicos precisarán tratamiento con radioterapia en algún momento de la enfermedad. Sin embargo, la prolongación de este tratamiento tiene unos efectos que son difíciles de determinar. Se estima que por cada día perdido sin compensar tenemos una pérdida del control local de la enfermedad del 1%. Además, esta modificación en el efecto del control local se estima que será diferente según el momento en que ocurra la interrupción, antes o después de la repoblación tumoral acelerada o que ocurra prolongando un fin de semana. Un único estudio publicado en el año 2017 intenta responder a la pregunta de si existe relación entre la supervivencia general y las interrupciones en cáncer de pulmón no microcítico. Se trata de un estudio observacional donde seleccionaba una muestra de 14.154 pacientes que salió a partir de la Base Nacional de Datos de Pacientes con Cáncer en Estados Unidos. Sus resultados, que hay una disminución significativa de la supervivencia general en pacientes que presentaron interrupciones. Y esta disminución de la supervivencia fue mayor cuanto mayor fue la prolongación del tratamiento. Sin embargo, este estudio tiene importantes limitaciones, y es que se desconoce la causa de las interrupciones, se desconoce la dosis total administrada, y la recogida de datos se hizo a partir de una base de datos general. De este modo, planteamos la necesidad de crear un estudio con una recogida de datos centrada en nuestros objetivos. Realizamos un estudio de cohorte retrospectivo y multicéntrico, seleccionando pacientes con cáncer de pulmón que hayan recibido radioterapia con intención radical entre octubre de 2008 y agosto de 2021 en 3 instituciones, que son el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el Hospital Universitario de Valme y el Hospital Universitario de Cruces en Bilbao. Nuestro objetivo es evaluar el impacto de las interrupciones en la supervivencia general y en la supervivencia libre de recidiva local. Este es un estudio independiente y sin conflictos de interés. Resultados. De un total de 769 pacientes, eliminamos aquellos de los que desconocíamos la causa de la interrupción, de los que desconocíamos la dosis final administrada, aquellos que recibieron radioterapia en recurrencias
y aquellos cuyo tratamiento no se hizo con intención radical. De este modo, nos quedamos con una muestra de 609 pacientes. Estos recibieron una mediana de 64 Grays durante una mediana de 48 días. En cuanto a la histología, la más frecuente fue el cáncer de pulmón no microcítico, con el 75% de la muestra aproximadamente, y el microcítico representaba el 24,5%. La mediana de edad del diagnóstico fue de 65 años, con un rango intercuartílico de 6, y el estadio más frecuente fue el estadio 3, con el 86% de la muestra. Vale, pues de nuestros 609 pacientes, 447, el 73% de la muestra, lo que podemos ver de color rojo, presentaban interrupciones durante el tratamiento. De estas, el 30% se debieron a festivos que no eran fin de semana, el 12% a toxicidades y el 58% a otros motivos donde englobamos mantenimientos, problemas logísticos, etc. Un 27% de la muestra no tuvo interrupciones. La duración mediana de la interrupción fue de 2 días y en el caso de las toxicidades de 3 días. Como podemos ver en el histograma de esta diapositiva, más del 50% de las prolongaciones del tratamiento duraron entre 1 y 2 días. Bueno, si lo vemos por histologías, el 63% de los pacientes con cáncer de pulmón microcítico interrumpieron el tratamiento y en el grupo de los no microcíticos fue del 77%. Esto da lugar a que los no microcíticos presentasen 1,98 veces más riesgo de interrumpir que los microcíticos. En la gráfica de esta diapositiva podemos ver en azul los no microcíticos y en rojo los microcíticos. Para el eje X tenemos el recuento total de pacientes y en el eje Y los días de prolongación. Como podemos ver, en el caso de los no microcíticos interrumpen más y durante más tiempo. No encontramos diferencias significativas en el riesgo de padecer una interrupción en pacientes que lleven quimioterapia concomitante o que tengan un índice de Karnofsky mayor de 80. Bueno, posteriormente hacemos un análisis de la supervivencia. Para este análisis vamos a eliminar los pacientes que hayan interrumpido por toxicidad para evitar potenciales sesgos. Limitaremos el seguimiento a los 48 meses y haremos una estimación del hazard ratio por regresión de Cox para el control local en cada una de las histologías y según el tiempo que dure la prolongación del tratamiento. Para el grupo global de pacientes no encontramos diferencias ni en la supervivencia general ni en el control local. En el caso del microcítico, para el control local, tampoco encontramos diferencias significativas, ni para el grupo global, ni para aquellos que interrumpan más de un día, 2, 3, 4 o 5. Sin embargo, en el no microcítico, para el control local, encontramos diferencias próximas a la significancia en aquellos que interrumpen más de 5 días, con un p-valor de 0,052. De hecho, si expresamos este grupo mediante la gráfica de Kaplan-Meier, tendremos un análisis de log-rank significativo, es decir, que las dos curvas son diferentes. En azul tenemos los pacientes no microcíticos que no interrumpen y en rojo los que sí, y todo ello para el control local. En el caso del adenocarcinoma encontramos las primeras diferencias significativas, y es que aquellos pacientes que interrumpieron más de 4 días tuvieron 3,67 veces más riesgo de tener una recaída local que aquellos que no interrumpieron, con un p-valor de 0,011. Lo mismo ocurre en los que prolongaron su tratamiento durante más de 5 días. De hecho, si expresamos este último grupo mediante el gráfico de Kaplan-Meier, podremos ver que también las dos curvas son diferentes. En azul, los adenocarcinomas que no interrumpieron y en rojo, los que interrumpieron más de 5 días para el control local. Bueno, de este trabajo me gustaría que nos llevásemos varias ideas a casa. La primera, que las interrupciones se pueden prever. En nuestro estudio, un 30% de las interrupciones se debieron a festivos. Y todos conocemos ya cuáles van a ser los festivos de este año, del año que viene, del siguiente, etc. Sabiendo eso, si los anticipamos, podremos mantener la B-10 en el tumor. Conseguiríamos más huecos de tratamiento en los aceleradores y únicamente haría falta conocer la fecha de inicio del tratamiento. Un ejemplo, un paciente que vaya a recibir 35 fracciones, por ejemplo, empezaría el lunes de la semana 1 y terminaría el viernes de la semana 7. Si a mitad del tratamiento hay un festivo, puede que el paciente prolongue su tratamiento hasta el lunes de la semana 8, dando lugar a una prolongación de 3 días. Si esto lo sabemos previamente que comienza el tratamiento, se podría valorar dar una dosis ligeramente superior en cada sesión y así compensar el festivo. Y como segunda idea, la diferencia entre histologías. Nuestros datos sugieren que los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico tienen 2 veces más riesgo de interrumpir que los microcíticos.
Y además, que los pacientes con adenocarcinoma que interrumpieron más de 4 días tuvieron 3,7 veces más riesgo de recaída local. Por tanto, consideramos que es fundamental valorar en estos pacientes las compensaciones y evitar las prolongaciones del tratamiento. Y bueno, finalmente, muchas gracias por la atención y gracias a la Sociedad Andaluza de Cancerología y a todos los que han colaborado en el trabajo. Quería hacer una pregunta. ¿Ustedes en vuestros centros no compensáis cuando hay mucha interrupción en el tratamiento? Sí, o sea, en principio se compensa. Es verdad que el estudio es un estudio multicéntrico, entonces se cogen pacientes de muchos sitios. Y bueno, sobre todo en este tipo de pacientes sí que sería fundamental compensar. Pero no las este grupo. O sea, ¿no lo tenéis integrado el compensarlo luego? Sí, cuando son prolongaciones muy largas o son mantenimientos que ya están previstos y demás. Sí que... Con dosis adicional, ¿no? Que no lo prevé, por ejemplo, claro, en un periodo como Navidad, que sesión. sabemos que va a haber muchas interrupciones por los festivos, de entrada no lo planteáis, ¿no? Bueno, de entrada depende. Si no, una doble sesión el último día, eso sí que se suele hacer más. Vale, muchas gracias. Sí, yo creo que además en este tema una de las interrupciones que sabemos que hay es por el mantenimiento de la máquina y eso sí que a nivel institucional se podría hacer que se pasaran a los fines de semana. En centros privados yo sé que se hace. Está previsto valorarlo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy buen trabajo. Y a continuación pasamos a la siguiente comunicación que nos la presenta el doctor Muñoz Muñoz. Nos va a presentar el trabajo Evaluación multicéntrica de los SNPs, Hitchcock Protein y TGF-beta1 y el riesgo de toxicidad hematológica en pacientes de cáncer de pulmón tratados con radioquimioterapia. Bueno, buenos días a todos y bueno, me uno a los agradecimientos de los compañeros. Y bueno, pues pensando un poco en el tiempo y demás, vamos a comenzar con la sesión. El trabajo lo he querido titular La asociación de los polimorfismos de nucleótidos simples de los genes TGF-beta1 y Hitchcock Protein beta1 y el riesgo de mortalidad y toxicidad hematológica en pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia. Para ello, muy brevemente, tener en cuenta que el cáncer de pulmón constituye la principal causa de muerte a nivel mundial. Se estima que en el año 2012 alrededor de 1.600.000 personas murieron debido a esta causa. Y como podemos ver en el gráfico en color azul, el gran predominio del cáncer de pulmón como primera causa de muerte, sobre todo en ese hemisferio norte, que podemos ver que casi predomina en todos los países. Con respecto a los datos de España, destacar la incidencia en torno a 30.000 pacientes año, ocupando el cuarto lugar tras el cáncer de próstata, de mama y colorectal, y una mortalidad cercana a los 23.000 pacientes, ocupando también el primer lugar, como hemos comentado anteriormente. Ya respecto a los conceptos de nuestro trabajo, sobre todo porque son conceptos que no solemos manejar en la clínica habitual, el concepto del SNP, ¿no? O polimorfismo de nucleótido simple. ¿A qué se refiere? Consiste en el cambio de una única base nitrogenada que va a dar lugar a un cambio en la secuencia genética del DNA. Para considerar el SNP como propiamente dicho un polimorfismo de nucleótido simple, es necesario que esté presente en más del 1% de la población, ya que en caso de ser inferior al 1% no sería considerado como polimorfismo, sino como una mutación puntual. La importancia de estos polimorfismos va a recaer sobre todo en la ubicación donde se encuentre, ya que ello va a poder modificar las funciones celulares y genéticas del sujeto. Y también van a ser responsables de las diferencias, sobre todo en la selección natural y en la deriva génica interespecie. Ya por otro lado, respecto a los dos genes estudiados, el TGF-beta1 o el factor de crecimiento transformante beta1, se encuentra localizado o codificado en el cromosoma 19 y, como podemos ver, es responsable de varias funciones celulares. Destacar sobre todo, por ejemplo, el crecimiento celular, la diferenciación, la proliferación, entre otras. Destacar también que este gen se ha demostrado que existe o que se encuentra alterado en numerosas neoplasias, como en este caso, como puede ser el cáncer de pulmón. Con respecto al Hitchcock Protein o la proteína de choque térmico, codificada en el cromosoma 7 y también numerosas funciones celulares, como puede ser, por ejemplo, la inhibición de la apoptosis, la estabilidad proteica o la motilidad celular. Este gen, al igual que en el caso anterior, también se encuentra en relación con respecto a diferentes neoplasias, como es el pulmón en nuestro caso, y sí se ha demostrado también que aquellos pacientes que presentan una sobreexpresión de la Hitchcock Protein beta 1 va a presentar una resistencia al tratamiento con radioterapia.
Por otro lado, nuestro trabajo consistía en analizar esa toxicidad hematológica, pero tenemos que tener en cuenta el mecanismo de producción de esas alteraciones. Con respecto al tema del tratamiento con quimioterapia y radioterapia, destacar sobre todo que van a afectar a nivel del estroma de la médula ósea, provocando una alteración de los factores de crecimiento, de los factores reguladores y de la homeostasis, y a su vez eso se va a poner de manifiesto, alteraciones en las células sanguíneas periféricas, manifestando por tanto anemias, hemorragias, plaquetopenias, infecciones y demás. Así un poco más detallado, esa toxicidad inducida a nivel de la quimioterapia, que va a depender principalmente, a grosso modo, del tipo de agente utilizado, y por otro lado, el tratamiento con radioterapia en función de los efectos que se produzcan. Ya bien todos conocemos los efectos directos e indirectos por los radicales libres y demás. Todo esto que pone de manifiesto, ¿no? Este tratamiento de quimioterapia y radioterapia va a tener una toxicidad en el paciente que va a poner de manifiesto una reducción de la intensidad de dosis relativa en el 85% en más del 40% de los pacientes. Va a producir unos retrasos del tratamiento de más de 7 días en un 30% de los pacientes y unas reducciones de dosis de más del 15%, incluso en el 50% de los pacientes. Esto va a desembocar en que el tratamiento de estos pacientes, por tanto, podríamos decir, entre comillas, que no va a ser un tratamiento óptimo. Por tanto, el objetivo de nuestro trabajo fue, el objetivo primario, determinar esa asociación entre los diferentes polimorfismos de nucleótidos simples de ambos genes y el riesgo de toxicidad hematológica. Y, en segundo lugar, analizar la relación de esos polimorfismos y los resultados oncológicos respecto al control de la enfermedad, tanto supervivencia general como control local y control a distancia. El diseño es un estudio observacional, analítico, longitudinal, multicéntrico, junto con el Hospital de Cruces de Bilbao, y algunos criterios de inclusión, por no detallarlos todos: mayores de 18 años, histología confirmada de cáncer de pulmón, que hubieran recibido un tratamiento con intención radical y que al menos hubieran recibido más de 20 Gray, y, por ejemplo, que tuvieran más de 6 meses de seguimiento. Con respecto a la determinación y el análisis de los SNP, en primer lugar se llevó a cabo la recogida de la muestra en el Hospital Virgen del Rocío, en tubos de EPTA con citrato de heparina para evitar la coagulación, y en primer lugar, en todo este procedimiento, lo primero que hay que hacer es aislar el ADN. Este procedimiento de aislamiento es un proceso automatizado que se realiza a nivel del laboratorio del IBIS en el QGENCUBE. Es un sistema mecanizado en el que la propia máquina introduce los buffers de lisis y las proteinasas y RNasas para separar, por decirlo así, todo lo que no nos interesa y quedarnos con ese DNA. Una vez que tenemos el DNA, tenemos que valorar si la muestra que hemos obtenido es pura o no, y para ello utilizamos el nanodrop, que es un utensilio que realmente lo que viene a valorar es la longitud de onda y la espectrofotometría en la muestra que nosotros tenemos. En este caso, la ratio establecida para considerar una muestra de DNA pura consiste en una longitud de onda de 260-280 que sea superior a 1,8. Aquellas muestras que sean inferiores van a determinar que no son puras y, por tanto, para el análisis no se llevaron a cabo. Y luego ya, tenemos la muestra que la hemos extraído en sangre, la hemos aislado, hemos comprobado la pureza y, por tanto, tenemos que determinar el genotipo, que es realmente lo que nos interesa. Y eso se llevó a cabo a través del procedimiento de la PCR. Aquí podemos ver un poco la gráfica de los ciclos de la PCR, que estaban formados principalmente por 40 ciclos a 95 grados y 60, que podemos verlo en el tercer recuadro, pero bueno, sí sin más importancia, y la valoración de la toxicidad hematológica, que se hizo de forma semanal y posteriormente trimestralmente tras fin del tratamiento radioterápico. El análisis estadístico con el SPSS, la versión 25, un análisis descriptivo, un análisis de Kaplan-Meier y de Long-Rank. Ya respecto a las características de nuestros pacientes, se incluyeron un total de 141 pacientes con una mediana de seguimiento de en torno a 25 meses, con el sexo predominante, el sexo masculino, en un 83% y el sexo femenino un 17%. Con respecto a la histología predominante, fue el epidermoide en un 41% de los pacientes, seguido del adenocarcinoma y el microcítico en un 26 y en un 27%, y respecto a los estadios predominantes, el estadio 3D en un 48% y un 3A en un 41%. Respecto a las características del tratamiento, el tratamiento radioterápico con una dosis media de 66 Gray, con una duración en torno a los 55 días, y el 100% de los pacientes completaron el tratamiento radioterápico. Con respecto a la quimio, ya que también es un aspecto importante en nuestros pacientes, el 89% recibieron en algún momento del
tratamiento, un tratamiento sistémico, de los cuales el 80% fue un tratamiento de inducción y un 41% además un tratamiento concomitante. Respecto al análisis de los SNP, teniendo en cuenta los SNPs localizados en la región promotora de ambos genes, es decir, en las regiones que se codifican, se analizaron el SNP, vamos a llamarlo 85, de la Glycogen Protein Beta 1 y el SNP 81 del TGF Beta 1. En ambos grupos el genotipo predominante fue el wild type, formado por 2 guaninas, en el caso del Glycogen Protein Beta 1, y por 2 citosinas en el caso del TGF Beta 1. Grupos predominantes, pues un 63% y un 53%. Respecto al análisis descriptivo de las toxicidades, aquí brevemente destacar la linfopenia grado 3 y grado 4 en torno al 25% de los pacientes, o la plaquetopenia grado 3 y grado 4 en torno casi al 8% de los pacientes. Respecto a las neutropenias, casi cerca del 28% de estos pacientes presentaron neutropenia, pero que no fueron, como vemos, en la neutropenia febril fue un porcentaje bastante menor. Es una gráfica representativa de esa relación de las toxicidades respecto al porcentaje, al genotipo, perdón, del SNP, pero creo que lo vamos a ver mejor en las curvas de supervivencia y de riesgo. Bueno, estos ya son los resultados de nuestro trabajo, separando las histologías, ya que por un lado el comportamiento de un microcítico versus no microcítico va a ser distinto. Destacar la supervivencia general, se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los tumores no microcíticos, el SNP 85 del Glycogen Protein Beta 1, en el que se manifestó aquellos pacientes que presentaban un genotipo wild type, es decir, formado por 2 guaninas, presentaban una supervivencia mayor respecto al resto de grupos, de un 44% versus un 28% con una PE significativa. Teniendo en cuenta los tumores microcíticos, al igual el mismo SNP, el 85 en el Glycogen Protein Beta 1, en este caso el genotipo mutado era el que peor pronóstico tenía y, como podemos ver, en la mediana de seguimiento de esos 36 meses, el 0% de estos pacientes estaban vivos. Respecto a la supervivencia libre de enfermedad, en los tumores no microcíticos, al igual que en el caso de la supervivencia, el mismo SNP del mismo gen nos confirma que el wild type presenta una mayor supervivencia libre de enfermedad respecto al resto de grupos, del 30 versus 16%, y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el grupo de los tumores microcíticos. Respecto, por otro lado, a esas toxicidades que estamos evaluando, la linfopenia mayor o igual a grado 3, el SNP 85, en la totalidad de la muestra, el grupo que presentó el genotipo heterocigoto presentaba un menor riesgo de toxicidad de linfopenia mayor o grado 3 respecto a los otros grupos, ¿no? Podemos comparar ese 78% versus el 56% y el 44%. Por otro lado, teniendo en cuenta esos pacientes que habían recibido quimioterapia, es decir, en esa segunda curva de Kaplan-Meier, ahí lo que se excluyen son los pacientes que recibieron solo tratamiento radioterápico exclusivo, es decir, se incluyen quimios y radio. Igual, el genotipo heterocigoto, una mayor supervivencia libre de toxicidad de linfopenia mayor o igual a grado 3 en el 80% versus el resto de grupos. Respecto a la plaquetopenia, igual, una plaquetopenia mayor o igual a grado 3, el SNP 85 de nuestros 141 pacientes, el genotipo mutado, mayor riesgo de este tipo de toxicidad, en el 68% versus el resto, y con respecto a los pacientes de quimioradios de los 129, igual, el genotipo mutado, un mayor riesgo de toxicidad de plaquetopenia. Respecto a las anemias, como hemos visto en la presentación inicial del compañero, es verdad que la serie roja es la serie que más tarda en afectarse por los tratamientos tanto de radioterapia y de quimioterapia. En este caso, respecto a la diferencia entre grupos, destacar el genotipo wild type, que presenta una menor supervivencia libre de toxicidad de anemia mayor o igual a grado 2, y en el grupo de quimioterapia también se confirma que el genotipo wild type presenta un mayor riesgo de dicha toxicidad. Por tanto, aquí, como conclusiones de nuestro trabajo, nuestros hallazgos muestran una relación existente entre esos diferentes polimorfismos de ambos genes, el SNP 85 del Glycogen Protein Beta 1 y el 81 del TGF Beta 1, y el riesgo de desarrollo de toxicidad hematológica y la supervivencia en los pacientes con cáncer de pulmón tratados con quimioterapia. Pues de este modo, como reflejo en la presentación, hemos conseguido identificar nuevas
nuevas variantes genéticas asociadas al desarrollo de esas toxicidades y que podría suponer un futuro en nuestra práctica clínica que nos permitiera a lo mejor clasificar a los pacientes en función del riesgo que pudieran tener, ya que estos análisis, como hemos podido comprobar, se realizan con una muestra de sangre que realmente no es un procedimiento invasivo en este tipo de pacientes. Muchas gracias. Yo me gustaría preguntar, hay una asociación significativa entre un determinado SNP del High Protein y la supervivencia. Hay un análisis que es estadísticamente significativo entre la asociación entre el SNP y determinadas toxicidades hematológicas. ¿Habéis estudiado, tenéis pensado estudiar si hay relación para cerrar el círculo entre si los pacientes clínicamente tienen más toxicidad hematológica, tienen peor supervivencia? Y ya cerraríamos lo que es... En un análisis preliminar, de la muestra, sí se analizó ya el riesgo para, ese análisis para cerrar el círculo, y sí se demostró que, por ejemplo, en el caso de la linfopenia, es verdad que la linfopenia sí está descrito ya en el cáncer de pulmón, la asociación del riesgo de linfopenia y mortalidad, que confirmaba el cierre del círculo, ¿no? Por decirlo así. Sabemos que SNI están relacionados con mortalidad, SNI están relacionados con toxicidad hematológica, y esa toxicidad hematológica con la mortalidad también. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por parte de la audiencia. Muy bien, pues pasamos al siguiente trabajo, que es el último de esta mesa. Viene a cargo de la doctora Sonera Marcos. Nos va a hablar de la radioterapia hipofraccionada con bus integrado simultáneo en carcinoma nasofaríngeo. Buenos días a todos. Mi nombre es Laura Sonera Marcos, soy residente de último año del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y vamos a hablar brevemente de la radioterapia hipofraccionada en el CONSIB, en el carcinoma nasofaríngeo. El carcinoma de nasofaringe es un poco el rarito dentro de los tumores de cabeza y cuello porque se diferencia, tiene alguna diferencia en cuanto a su historia natural, su epidemiología, factores de riesgo y evolución. Principalmente, histológicamente se divide en tres tipos. El tipo 1, un carcinoma de células camosas queratinizantes, y los tipos 2 y 3 se llaman los no queratinizantes. El tipo 3 se denomina también linfopitelioma. Especialmente este linfopitelioma tiene una estrecha relación con la positividad a virus de Epstein-Barr y una marcada radiosensibilidad. La supervivencia en este tipo de patología, en estadio inicial, en estadio 1, llega hasta el 70-80%, sin embargo, en estadio avanzado disminuye por debajo del 40%. El tratamiento en fase inicial es de radioterapia exclusiva y en estadios avanzados de radioterapia en combinación con quimioterapia, habitualmente con cisplatino. Habitualmente, el esquema habitual es administrar 70 gray en 35 fracciones a la lesión y los ganglios afectos y 50 gray a regiones ganglionares profilácticas. Aunque, como hemos comentado, tiene una radiosensibilidad relativa, hacen falta llegar a dosis muy altas, como hemos visto, para erradicar el tumor macroscópico. Pero es que además lo complicado, la dificultad del tratamiento en la nasofaringe es la localización de la nasofaringe y su estrecha relación con estructuras anatómicas que pueden ser críticas. Revisando la bibliografía, sí que encontramos varios estudios que hablan del SIB en el cáncer de cabeza y cuello en general, pero pocos de estos estudios son específicos del cáncer de nasofaringe. Y de los pocos que hemos encontrado específicos de la nasofaringe, hablan de un SIB que no pasa de los 2,12 Gray por fracción. En nuestro centro sí que tratamos a 2,25 Gray por fracción en nasofaringe y en el resto de patología de cabeza y cuello. Y nos planteamos la siguiente hipótesis, que este hipofraccionamiento por sí, a las dosis a las que trabajamos, puede lograr tasas de respuestas similares a las logradas con el nuevo fraccionamiento, sin que esto aumente la toxicidad, ya sea tratándose con o sin quimioterapia concomitante también. Entonces, nuestro objetivo, analizar la tasa de respuesta a los pacientes con carcinoma nasofaringe tratado mediante el hipofraccionamiento con SIB, analizar la tasa de respuesta en función de la presencia de positividad a virus Epstein-Barr y el tipo de histología, y analizar esos grados de toxicidad aguda y tardía en los pacientes. Nosotros analizamos los pacientes que habíamos tratado en nuestro centro para carcinoma nasofaringe entre 2016 y 2019, un total de 19 pacientes que recibían ya bien radioterapia exclusiva o con cisplatino si el estadio era más avanzado.
Damos 67,5 Gray en un total de, eso, de 30 sesiones, 225 como hemos hablado, y 54 Gray a las regiones ganglionares profilácticas. Todos los pacientes se trataron en un acelerador lineal rapidar y todos se trataron mediante VMAT. En cuanto al seguimiento de la evaluación de toxicidades, bueno, la evaluación de toxicidad aguda y tardía se hizo mediante la escala de RTOG que habitualmente manejamos. La respuesta la empezamos a evaluar al mes de tratamiento mediante exploración por ORL y con un TAC a los 3 meses. Posteriormente, cada 3 meses también se iban haciendo una fibroscopia. En nuestro centro no hacemos TAC por cadencia, sí que preferimos ir evaluando estrechamente y clínicamente al paciente mediante exploración y si hay cambios en la clínica o el primer TAC no había sido muy concluyente, muy satisfactorio, sí que le pedíamos otra prueba de imagen, pero antes que tener una cadencia en cuanto a TAC, nos basamos más en la situación del paciente. La mediana de seguimiento fueron de 20 meses. Y bueno, entre nuestros resultados, así un poquito por encima, un total de 19 pacientes, más varones, una media de edad de 54 años, los factores de riesgo habituales, fumadores, con consumo de alcohol. Casi todos tenían un estadiaje avanzado, por lo que 16 pacientes de los analizados habían recibido tratamiento concomitante. 12 pacientes, que son el 63,2% de la muestra, presentaban positividad al virus Epstein-Barr y menos un paciente, todos presentaban una histología no queratinizante. De esta tabla, lo más importante, bueno, la respuesta a los 3 meses. Ataca a los 3 meses, vemos que en 14 pacientes, en el 73,7% de pacientes, ya a los 3 meses tenemos una respuesta completa. Y el resto presentaron respuesta parcial. No tuvimos ni enfermedad estable ni progresión de la enfermedad. Analizando un poco las toxicidades de manera aguda, apareció mucositis grado 2 en 7 pacientes y grado 3 en 8 pacientes. La odinofagia se queda en grado 1 y 2, más o menos un tercio cada una. Radiodermitis grado 2 vimos en 9 pacientes y no hubo diferencia significativa en cuanto a esta toxicidad aguda entre los tratados con radioterapia exclusiva frente a los tratados con radioquimio. En cuanto a la toxicidad tardía, 7 pacientes presentaron serostomía de grado 1, 6 pacientes fibrosis también en un grado leve. No encontramos toxicidad de grado 2 o superior y no se objetivaron casos de radionecrosis. Tampoco en este caso hubo diferencia significativa en cuanto a toxicidad en función del tipo de tratamiento, bien sea la radioterapia o la radioquimia. Analizamos también la respuesta en función de la positividad para virus Epstein-Barr, a ver si encontramos alguna relación, pero sin embargo tampoco encontramos que hubiera diferencia en cuanto a la positividad y respuesta en cuanto a la positividad del virus Epstein-Barr. Y también quisimos analizarlo en función de la histología, pero nuevamente no encontramos diferencia significativa las tasas de respuesta en función de, bueno, si era el epitelioma o cualquier otro subtipo. Como conclusiones, que el hipofraccionamiento por sí logra tasas de respuesta completa óptimas en el carcinoma de nasofaringe independientemente de la presencia del virus Epstein-Barr o de la histología. Que el hipofraccionamiento por sí es bien tolerado con una aceptable toxicidad aguda y tardía, incluso en pacientes con quimioterapia. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buen trabajo. ¿Tenemos alguna pregunta por parte de la audiencia? Me gustaría preguntar, este tratamiento hipofraccionado con un BUS simultáneo, no sé si se ha mirado o tenéis pensado mirar a lo mejor la fibrosis que puede hacer dérmica como enfermedad crónica, como toxicidad crónica, para ver qué tolerancia tienen después de estos tratamientos. En el seguimiento de los pacientes, lo que hemos visto en fibrosis grado 1 no tiene especialmente una fibrosis muy llamativa. También en otras patologías de cabeza y cuello sí que se ve más llamativa, pero en nasofaringe de momento no. En los que nosotros hemos tratado, la verdad que de grado 1 no han pasado en cuanto a fibrosis. Pues muchas gracias. Vamos con puntualidad británica. Como hemos tenido una sesión menos, pues nos quedan 10 minutos para poder hacer un break antes de la siguiente mesa, que empezará a las 10:30. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos ahora en 10 minutos.